Muy buenos días tengan, estimados estudiantes del Colegio Albert Einstein de Huaraz. Te saluda tu profesor Milton Rodríguez Pérez, profesor del curso de Física. Hoy día estaremos viendo todo lo referente al calor. Continuaremos con el tema. Veamos cuáles son los propósitos del aprendizaje. Vamos a realizar la siguiente competencia. Explique el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Vas a desarrollar las capacidades como comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y también evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico y tecnológico. El desempeño sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía térmica se conserva, transfiere o degrada en sólidos y fluidos. ¿Cuál será nuestro producto en esta oportunidad? En esta oportunidad va a ser la resolución de problemas aplicando los cambios de fase. Hemos visto que en los diferentes estados que presenta la materia, la intensidad de las fuerzas intermoleculares es diferente, lo cual se confiere distintas características a cada estado, como vamos a observar en el siguiente video. Observemos el siguiente video. ¿Qué podemos observar ahí? Tenemos los tres estados de la materia. El estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Nosotros sabemos que hay fuerzas intermoleculares, hay fuerzas de cohesión y fuerzas de repulsión entre las moléculas o los átomos. Por ejemplo, ahí podemos observar que en el estado gaseoso las fuerzas repulsivas son mucho mayores que las fuerzas de atracción entre los átomos, entre las moléculas. Observamos que en el estado líquido esas fuerzas tanto de repulsión como de atracción se igualan. Mientras que observamos que en el estado sólido, las fuerzas de atracción son mucho mayor que las fuerzas de repulsión, permaneciendo compactas ahí los átomos, las moléculas. Hay poco movimiento. Generalmente son movimientos de traslación y de vibración, rotación. Entonces, en los líquidos hay una cierta libertad para moverse, pero mucho más libertad para el movimiento es el estado gaseoso. Eso es lo que diferencia los tres estados diferentes de la materia: el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. A ver, vamos a razonar ahora en lo siguiente. ¿Qué pasaría si sacamos de la nevera unos cuantos cubos de hielo? El cubo de hielo es agua sólida para colocarlos en tu refresco. Pero en ese momento que sacas, tus compañeros tocan el timbre, sales a ver y te quedas conversando con ellos. Yo te pregunto, ¿qué habrá pasado cuando regresas? ¿Has conversado un periodo regular? ¿Qué cosa encuentras? ¿Por qué se derritió? El término apropiado es fundirse, el hielo. Este proceso necesitó o liberó calor. Eso es algo que lo vemos nosotros en nuestra vida cotidiana. A ver, razonemos dentro de ese aspecto. Veamos otro caso. Una noche fría de invierno, vamos a suponer, allí en Huaraz hace demasiado frío. Tus compañeros y tú están estudiando en tu casa. Tienen examen al día siguiente. Por lo que pones a hervir un poco de agua. Agua líquida, ¿no? Pones a hervir agua líquida para que pueda servirse una reparadora taza de café.
Mientras que el agua hierve y ebulle, ¿qué observas? ¿Qué es ese humo? El término es vapor, que observas que sale del envase. ¿Por qué se forman esas burbujas que ascienden desde el fondo hasta la superficie? ¿De qué son? Evidentemente proporcionaste calor para que se produzca el proceso de ebullición. Ya hemos visto dos casos, lo tenemos ahí. Ahora, vamos a otro caso. ¿Conoces el hielo seco? El hielo seco es el dióxido de carbono sólido. Aquel que se usa, por ejemplo, los heladeros, ¿no? En las carretillas, para mantener la temperatura que necesita para preservar el buen estado de sus productos, en este caso los helados. Cuando un trozo de hielo seco se deja a la intemperie, se observa lo mostrado en la figura, en el gráfico. Vamos a ver en el gráfico que observamos ahí. Eso observas tú. No observe lo que se le está agregando, observa el hielo seco. Se ve una especie de humo, ¿sí o no? En el hielo seco, que verdaderamente químicamente es dióxido de carbono. Y el hielo seco va desapareciendo sin dejar huella. Lo que ha ocurrido es una sublimación. Dime, ¿el proceso necesitó o liberó calor? Podemos establecer que los cambios de fase o las transformaciones de una fase a otra ocurren cuando a una sustancia se le agrega o se le quita energía. Esta energía generalmente es en forma de calor. Muy bien, qué interesante, son cosas que lo vemos en nuestra vida cotidiana. A ver, definamos qué es cambio de fase. Es aquel proceso por el cual cambia el ordenamiento molecular, como hemos estado viendo, ¿no?, en el video, dentro de un material. Lo que se presenta cuando las sustancias pasan del estado sólido a líquido, del líquido a vapor o viceversa. Observa, de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a vapor, a gas, se llama vaporización, y de sólido hacia el estado gaseoso directo sin pasar por el estado líquido se llama sublimación. Es lo que ocurre con el CO2, con el hielo seco. Cuando vamos hacia la derecha, la sustancia tiene que ganar calor, tiene que absorber calor. ¿Qué pasa cuando vamos en sentido inverso? De gas a líquido, condensación, y de líquido a sólido, solidificación. Cuando vamos del estado gaseoso directamente al estado sólido, se conoce como sublimación regresiva o inversa. Es en el caso del yodo, por ejemplo. Los vapores de yodo, cuando salen, se forman los vapores de yodo y salen, se forman en cristales, en sólidos de yodo. Muy bien, entonces cuando vamos hacia la derecha, la sustancia tiene que perder calor. El gas para el gas para condensarse tiene que perder calor. El líquido para solidificarse tiene que perder calor. Características. Las temperaturas de cambio de fase dependen de la presión externa que soporta el material. Sí, depende. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados, pero solamente cuando la presión es de una atmósfera. En Huaraz estamos a menos presión, la temperatura cambia, ¿no? El cambio de fase es a menor temperatura. Si la presión externa se mantiene constante, el cambio de fase sucede isotérmicamente, o sea que el cambio de fase cuando es sólido líquido y la presión externa es constante, se da a temperatura constante, o sea, es un proceso isotérmico, como lo vamos a ver en el siguiente gráfico sobre la curva de calentamiento, muy importante.